Un saludo a cada uno de nuestros ancianos que están en el proceso de la certificación para llegar a ser extraordinarios y excelentes ancianos en sus iglesias. Queremos decirles que este es el segundo seminario y esperamos que sea de bendición para cada uno de ustedes. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Amado Jesús, te damos gracias por las bendiciones recibidas de tus manos. Gracias porque en tu amor infinito nos permite dar estos seminarios para que podamos tener hermanos y hermanas que sean ancianos certificados, preocupados por la grey del Señor. Quédate entre nosotros, oh Dios, al transmitir este seminario. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, estimados ancianos, sin duda alguna, cada uno de ustedes ha logrado, haber visto y haber participado del primer seminario. Ahora el segundo, el propósito del llamado. En el primero era el llamado del Señor, ustedes recuerdan. Y en este segundo es, ¿por qué? ¿Cuál es la razón por la cual el Señor nos llamó? Ruego a los ancianos que están entre vosotros, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén. En su infinita sabiduría, Dios tiene un plan con toda persona la cual llama para su servicio. No es un llamado sin motivos y objetivos. Es un llamado con objetivos claros. Cuando el Señor llama, es porque Él tiene un plan específico para lo cual Él quiere utilizarnos a cada uno de nosotros. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios llama a los ancianos de iglesia? ¿Por qué el Señor llamó a los ancianos? Porque son parte del engranaje muy importante. Así que a continuación analizaremos el texto que leímos al principio y en él encontraremos bien específico cuál es el propósito de este llamado. En primer lugar, se le dice apacienta la grey de Dios. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Eso es apacentar la grey. ¿Qué es apacentarla? Deben interesarse por la salud física y la espiritual de la iglesia. Eso es apacentarla. Deben preocuparse por alimentar bien con la palabra de Dios a las ovejas del Señor. No permitan que las ovejas se desnutran espiritualmente, sino que siempre les estemos dando alimentos bien balanceados. Evitarán que las ovejas vayan a alimentarse a otros pastos, a otros lugares, porque usted, anciano, los mantendrá bien alimentados en su iglesia. Velarán para que las familias de la iglesia realicen el culto familiar. Claro que sí. Y ahora, más que nunca, se necesita el culto familiar. Hágalo, por favor. Evaluarán la vida espiritual de su iglesia. Cada día, ¿cómo está mi iglesia? Nos preocupamos por ella y hacemos evaluaciones de tal manera que nos demos cuenta si la espiritualidad está muy baja o está mediana o está alta dentro de la iglesia. No presentarán sermones mediocres de los cuales no les hayan dedicado tiempo suficiente de preparación. Claro que no. Pondrán en marcha programas que enriquezcan la vida espiritual de la iglesia. No programas que no tengan sentido, sino lo que tengan ese desarrollo que enriquezca a los hermanos espiritualmente. El consejo bíblico nos ilustra Salmo 78, 72.
y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Los pastoreó con la pericia de sus manos. Amén. Y os dará pastores según mi corazón, pues que os apaciente en conciencia y con inteligencia. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Amén. Además, en resumen, podemos decir que hay que apacentar la grey de Dios con integridad. Hay que apacentarla con pericia, o sea, con competencia, pericia, con ciencia o con conocimiento, qué importante, ¿verdad? Y con inteligencia, o sea, con sabiduría. Integridad, pericia, ciencia, inteligencia. Integridad, competencia, conocimiento y sabiduría. Amén. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, dice aquí Primera de Pedro. Ahora, cuidarán a su iglesia de falsas doctrinas. Sí, constantemente las iglesias nuestras están siendo atacadas por grupos fanáticos o por grupos que tienen intereses especiales de destrucción para la iglesia. Claro que sí. Cuidarán a su iglesia de la ineficacia de la ganancia de las almas. Cuidarán que su iglesia no se ocupe de las minucias y se olvide de las cosas importantes de la iglesia. Cuidarán para que su iglesia sea fiel en la devolución de los diezmos y de las ofrendas. Claro, cuidarán para que su iglesia no se convierta en extremistas en algunas cosas y muy liberales en otras. Siempre hay que mantener el balance, queridos ancianos, ¿verdad? Cuidarán para que en su iglesia las cosas se hagan de acuerdo a la ley y al testimonio, como está escrito en la palabra del Señor. Cuidarán para que el espíritu de competencia no se apodere de los líderes de la iglesia. ¿Quién es mejor? Yo soy mejor que el otro. No, 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 hermanos, ¿verdad? Todos somos mejores delante del Señor. Cuidarán de su testimonio personal, de su familia y del testimonio de su iglesia. Cuán importante es el testimonio personal en la comunidad de la iglesia. Cuán importante. Tomémoslo muy en cuenta. Cuidarán a su iglesia de la influencia de personas impías que se aparecen en nuestras con nuevas doctrinas según ellos, ¿verdad? Cuidarán de que en su iglesia la gloria y la honra sea siempre para Dios. Cuidarán de que el púlpito en su iglesia se considere sagrado. Cuidarán de las músicas que escuchan en su iglesia. Cuidarán de los jóvenes y de los niños de la iglesia. Muy importante eso. ¿Ve? Qué bueno ver ancianos que siempre van al departamento de niños y revisan si los niños llegaron a las clases de los niños, ¿verdad? Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Tercer lugar, persuadir, no forzar. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, dice la palabra de Dios. La fuerza logra resultados transitorios, así es. Sin embargo, la persuasión logra resultados duraderos. La fuerza ocasiona rechazo, pero la persuasión ocasiona aceptación. La fuerza obliga, la persuasión convence. La obediencia por la fuerza se basa en el temor. Así es en el temor. La obediencia por la persuasión se basa en el amor. La fuerza destruye el trabajo en equipo, eso es. La persuasión consolida el trabajo en equipo. Es mejor persuadir. ¿Qué le parece a usted, hermano? ¿Y usted qué opina? Eso es mejor que tener a alguien a la fuerza. No, aquí se hace lo que yo digo. Esto no es así. La fuerza forma parte de la herramienta del enemigo, pero la persuasión forma parte del método de Dios. Entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza.
Qué importante, dice Eclesiastés, ¿verdad? Mejor es la sabiduría que la fuerza. Cuarto lugar, trabajar voluntariamente, no por la fuerza, sino voluntariamente. Están siempre listos los ancianos para visitar a la hermandad. La visitación es de vital importancia, queridos ancianos. Qué importante. Son voluntarios para organizar la obra misionera. Están dispuestos a sacar el tiempo que la iglesia requiere para llevarla adelante. Están dispuestos a invertir tiempo en la formación de otros líderes. Así es, están dispuestos para trabajar con los jóvenes. Mire, los jóvenes es un tesoro que tenemos dentro de la iglesia y que hay que prepararlo. Claro que sí. Mire, estimado anciano, siempre están listos para la predicación. Si no llegó el predicador, a quien le toca. Si no está el pastor, entonces es al anciano. Por eso siempre debe de andar ahí metido entre la Biblia. Siempre hay un sermón preparado para cuando sea necesario, entonces presentarlo, la palabra de Dios, para que nadie se vaya sin el alimento espiritual de la casa del Señor. Siempre están dispuestos para asistir a las reuniones de junta y las reuniones que la Misión Sureste también prepara. Así es, promueven y apoyan los diferentes clubes que existen en la iglesia. Se interesan en mantener la clase bautismal. Qué importante es la clase bautismal. De ahí es donde vienen los nuevos bautismos. Claro que sí. Trabajan adecuadamente para retener a los recién bautizados. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. La palabra obispo es la palabra también griega para episcopos, para determinar la palabra anciano, que es en español. Ser ejemplo de honestidad, el número 5, no por ganancias deshonestas, ¿verdad? Así es, hermanos. Son honestos con sus relaciones con sus otras personas. Así es. Son honestos en su trabajo para con Dios. Son honestos al devolver los diezmos y al dar las ofrendas. Son honestos en sus quehaceres cotidianos, en el trabajo, en la escuela, donde usted trabaje, en el negocio, en cualquier lugar. La honestidad es de vital importancia para un líder de la causa del Señor, como lo es un anciano. Son honestos con su familia, son honestos con sus transacciones comerciales, son honestos con el tiempo que le pertenece a Dios. Claro que sí, el tiempo, especialmente el sábado, que es un mandamiento de tiempo. Son honestos con el sexo opuesto. Claro que sí, son honestos. Por eso son honestos con Dios y con los hombres y las mujeres. Son honestos con su cónyuge, con su esposa. Son honestos con sus hijos, ¿verdad? Claro. Son honestos con la organización. Así es, hermanos. Son honestos en todos los aspectos de su vida. Dice la palabra del Señor: no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. También es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo. Así deben de ser los ancianos. El que pierde la honestidad ya no tiene nada más que perder, dice un pensamiento anónimo. Ahora, número 6. Transmitir ánimo al pueblo, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Así es. Casi nunca se encuentran desanimados. El buen anciano nunca se encuentra desanimado. Son grandes motivadores para su iglesia. Siempre tienen una solución para los conflictos. Su consejo siempre es oportuno y es esperado y los hermanos lo escuchan. Llega a tener un anciano una autoridad porque son personas honestas de pie a cabeza. Están llenos de positivismo. Miran siempre las cosas positivas de los demás. Son optimistas, optimistas consumados, pero con los pies sobre la tierra, ¿verdad? No, hermanos, se andan haciendo nubes en donde no existen esas cosas, ¿verdad? Casi siempre miran las cosas del lado positivo.
Y eso es muy importante. Usted quiere evitarse gran cantidad de dificultades. Mire lo positivo de los demás y no lo negativo. No critique. Son emprendedores, sí, de ideas, de grandes ideas. Emprenden las cosas, son emprendedores. Muchas iglesias que se han hecho es porque ancianos emprendieron que su iglesia fuera allá a hacer obra misionera. Así es, y ahora tenemos una nueva iglesia en ese lugar. Son personas con las cuales siempre se puede contar. Todo lo ponen en las manos de Dios. Saben enfrentar los momentos difíciles. Tratan de destacar lo positivo que hay en cada persona. Es muy importante, ya se los mencioné. No se dejan destruir por los momentos difíciles o se dejan caer y ya no se pueden levantar, ¿verdad? Sino que hay que levantarse. Por eso el apóstol Pablo sigue aconsejando, por lo cual ánimo, animaos unos a otros, edificaos unos a otros, así como lo hacéis. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos, dice el apóstol Pablo. Número 7, no deben sentirse amos de la iglesia, porque el único amo de la iglesia es Cristo. El único dueño de la iglesia es Cristo. Nosotros no somos transitorios, así es, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Por eso, que entiendan que la única estrella de la iglesia es Cristo Jesús. Que comprendan que ellos no son los que mandan en la iglesia. Lo que manda en la iglesia es la junta de la iglesia junto con el pastor. Así es, ¿verdad? Que trabajen en armonía con los pastores. Qué importante es trabajar en armonía, hermano. Una iglesia progresa cuando el pastor y el anciano trabajan juntos, lado a lado, hombro a hombro, que tengan en cuenta a los otros líderes. Es muy importante que escuchen sugerencias, muy importante que los miembros hagan, ¿verdad? Que se preocupen por lograr consensos y no haya un autoritarismo, sino que haya consenso, ¿verdad? Que no busquen la gloria para sí mismo. Es muy importante que tengan en cuenta a los jóvenes, ese capital que tenemos con los jóvenes, que hay que promoverlos constantemente y prepararlos para que lleguen a ser los líderes de la iglesia. Algunos de ellos ya lo son. Que se interesen en los nuevos miembros, que les den participación a esos nuevos miembros. Claro que sí. Que no se sientan los amos de la iglesia para derribar paredes, hacer renovaciones o remodelaciones o colocar cuadros y decoraciones sin tener en cuenta a los otros líderes o a las juntas, ¿verdad? Que deleguen responsabilidades. Qué importante es delegar, ¿verdad? No se tiren toda la carga encima. Hay un equipo de ancianos. Consulte con ellos y vaya adelante junto con la junta de la iglesia. Nada hagáis por contiendas o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Octavo lugar, hay que ser ejemplo de la Grey. Hay que ser ejemplo, definitivamente. Ejemplo de consagración, de trabajo misionero, de fidelidad a Dios, de humildad. Ejemplo de dedicación al servicio de la iglesia.
ejemplo de buen trato a los demás, ejemplo de interés por las almas, ejemplo de dependencia absoluta de Dios, ejemplo de los buenos padres y de cónyuges buenos. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ellos, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Eso es, queridos ancianos. Noveno lugar, que se interesen y trabajen por la salvación. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Que principalmente estén ocupados en la salvación. Eso es, en la salvación. No solo de ellos, sino que de otros también. Que su objetivo sea la vida eterna, su meta para alcanzar sea la vida eterna. Amén. Que quieran que sus familiares también se salven. Eso es muy importante. Que quieran que su iglesia sea salva en su totalidad. Que quieran que los que le rodean sean salvos. Que quieran que los jóvenes de la iglesia sean salvos. Que los niños sean salvos. Qué importante que hagan planes para la salvación, organizando programas que contribuyan para la salvación de su iglesia. Que la salvación personal, la salvación de sus familiares y la salvación de su iglesia sean su suprema meta, querido anciano. Esta debe de ser su suprema meta en toda su vida. Décimo lugar, que se conviertan en amigos de Jesús. Sí, los líderes deben de ser amigos de Jesús. Muy importante, los amigos se consultan, ¿verdad que sí? Yo tengo amigos y usted también los tiene. Nos hablamos por teléfono y decimos, ¿qué te parece esto? ¿Qué me aconsejas en lo otro? Vea usted, pide ayuda. Sí, pide ayuda. Le pide ayuda a Jesús. A los amigos se les tiene en mente siempre, constantemente. A los amigos ayudan al momento de tomar grandes decisiones. Ahí ayudan los amigos. A los amigos se les imita. Si son amigos de Jesús, serán amigos de los otros líderes de la iglesia. Si contemplan la vida de su amigo Jesús, Él los transformará. Si pasan mucho tiempo con Cristo, llegarán a ser como Jesús. Qué extraordinario. Nadie tiene mayor amor que este, que uno que ponga su vida por sus amigos. Y ese fue Jesús. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo mando, dice la palabra de Dios. Ahora, en conclusión, estimados hermanos, ancianos, ruego a los ancianos que están entre vosotros, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, y vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Qué grande es el Señor. Estimados ancianos, realmente es un tema extraordinario, ¿no es cierto? Y yo espero con la ayuda de Dios que sea de gran motivación este tema, que podamos llegar a tener ancianos de alta calidad aquí en la Misión Sureste. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias. Que el Señor les bendiga.